La Sociedad Interamericana de Cardiología, SIAC y SIAC Comunidad les dan la bienvenida a este espacio. En el día de hoy hablaremos sobre el ABC de las arritmias. Me llamo Ana Muner Echeverry, soy cardióloga, pertenezco a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, trabajo en el Hospital General de Medellín, Colombia, y soy la coordinadora de SIAC Comunidad. En este espacio vamos a poder saber qué son las arritmias, qué pacientes tienen riesgo, cuáles son los síntomas, cómo se tratan, en qué casos está indicado poner un marcapaso, precauciones en los pacientes con marcapaso y seguimiento. Para esto invitamos dos reconocidos cardiólogos electrofisiólogos. Nos acompaña desde República Dominicana la doctora Elaine Núñez Ayala. La doctora Elaine Núñez es cardióloga, electrofisióloga, miembro del equipo de electrofisiología de CEDIMAT, Centro Cardiovascular en Santo Domingo. Es la coordinadora del Consejo de Electrocardiografía y Arritmias de la Sociedad Interamericana de Cardiología, ElectroSIAC. Doctora Núñez, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias Ana por la invitación. Para mí es un placer acompañarlos a toda la comunidad SIAC en esta tarde. Muchas gracias. Y desde México nos acompaña el doctor Manlio Márquez Murillo. El doctor Manlio Márquez es subdirector de investigación clínica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y es coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita, SIAC. Bienvenido, doctor Márquez. Con mucho gusto, Ana. Aquí estamos contigo. Gracias. Bueno, vamos a empezar nuestra entrevista y jornada de educación sobre arritmias. Y realmente es importante saber que las arritmias son alteraciones de la actividad eléctrica del corazón. Y la primera pregunta va para la doctora Núñez. ¿Qué tan frecuentes son las arritmias? Es decir, en este espacio que nosotros vamos a hablar de algo muy raro o realmente es algo muy frecuente que tengamos que estar alertas. Pues sí, las arritmias realmente son uno de los principales motivos de consulta cardiológica y de hecho tienen una alta prevalencia en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, sobre todo, que es quizás uno de los factores predisponentes más importantes, y también en pacientes de edad avanzada. Existen arritmias como la fibrilación auricular, que representa una alta prevalencia en esta población y que realmente puede alcanzar cifras hasta de 5 a 10% de incremento por cada década de la vida que pasa. O sea, es un síntoma común, muy prevalente, con una alta incidencia, sobre todo en las poblaciones que tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular. Muy bien, doctora. O sea que hoy vamos a hablar de un tema que es bastante frecuente y que tenemos que estar alertas. Una pregunta para el doctor Manlio. Doctor, ¿cómo se producen las arritmias? ¿Nos puedes enseñar o nos puedes explicar cómo se producen o por qué pasan? Sí, claro. Básicamente lo que tenemos es que el sistema especializado de conducción del corazón, que son un grupo de células que se comportan con actividad eléctrica propia, empiezan a generar actividad eléctrica en una partecita desde arriba que se llama el nodo sinusal. Y desde ahí yo siempre les explico a mis pacientes que es como si fuera el apagador de la luz eléctrica, nada más que este apagador es automático, no tienes que estarle apretando, que solito se prende. Y entonces cada que da un impulso viaja por ese sistema de conducción, que para simplificarlo les decimos que son como si fueran cablecitos eléctricos. Entonces viaja por ese sistema de conducción o por esos cables eléctricos, viaja por toda la parte de arriba del corazón, que son las aurículas, y por la parte de abajo del corazón, que son los ventrículos. Esa es la conducción normal del corazón. Cuando se ve alterada la conducción en cualquiera de estas partes, empiezan los trastornos del ritmo, que son las arritmias o los trastornos de la conducción. Entonces, normalmente nosotros manejamos una frecuencia cardíaca regular entre 50 y 100 latidos por minuto y oscilamos dependiendo de qué,
dependiendo del descanso, del reposo, de la actividad física, de comer, etcétera. Todo eso es regulado por un sistema específico que se llama el sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando se sale de esos parámetros, generalmente es cuando empezamos a hablar ya de las arritmias. Cuando baja, por ejemplo, de 50 latidos por minuto, hablamos de las bradicardias. Cuando pasa de 100 latidos por minuto, hablamos de las taquicardias. Y las causas para que estas aparezcan dependen de qué tipo se trate. Perfecto, muy bien. Una pregunta para la doctora Elaine. Entonces, en las arritmias, ¿qué es lo que pueden sentir los pacientes? ¿Cuáles son los síntomas o nos deben llevar a pensar que tenemos? Sí, como nos está explicando el doctor Manlo. Sí, realmente existe una sintomatología muy variada en los pacientes que presentan trastornos del ritmo, pero el síntoma más común son las palpitaciones. Cuando el paciente te describe que percibe de forma anormal el latido cardíaco, que generalmente no debe percibirse. Existen otros síntomas como es el mareo, sobre todo en los ritmos lentos, como mencionaba el doctor Manlio Márquez. También un síntoma muy importante que debe alertar a cualquier paciente es la pérdida del conocimiento, ya que cuando se produce este síntoma, que se pierde completamente la conciencia, generalmente son por alteraciones hemodinámicas importantes asociadas a arritmias que pueden incluso comprometer la vida. También el paciente se puede quejar de dolor en el pecho, dolor precordial, sensación de falta de aire, fatiga o cansancio fácil ante las actividades cotidianas, sobre todo en aquellos casos de ritmos lentos. También el paciente puede presentar inestabilidad, mareos, debilidad, y todo esto va a depender del tipo de arritmia, que como muy bien señalaba el doctor Manlio Márquez, podemos tener diferentes localizaciones a nivel de lo que es el sistema eléctrico, a nivel del corazón, y que pueden dar síntomas muy variados. Muy bien, doctor Elaine. Dijiste una cosa que quiero hacer énfasis para nuestra audiencia. Lo normal es que nosotros no sintamos el corazón. Doctor Márquez, entonces, ¿uno siente el corazón o no lo siente? Es muy buena pregunta. Cuéntanos, porque los pacientes le explican a uno, entonces, ¿lo normal es sentirlo o no sentir las palpitaciones o no sentir nada y vivir normalmente? Cuéntanos. Exactamente, lo normal es no sentir el latido cardíaco, a menos que uno haga un esfuerzo físico intenso o tenga un estrés emocional muy intenso, que es cuando se siente el corazón, cuando se percibe el corazón. Entonces, esa percepción del corazón, esa percepción del latido cardíaco es lo que llamamos palpitaciones. Pero algo que es muy importante que la gente pueda distinguir, y con eso le ayuda muchísimo al médico o al cardiólogo, es si la palpitación es una percepción fuerte de su latido normal, porque a veces uno puede sentir que el corazón late muy fuerte. Eso puede deberse a exceso de café, cosas por ese estilo que no son tan graves, pero es muy diferente a que sienta el corazón muy rápido. Entonces ahí ya es distinto. Si tú sientes que tu corazón va muy acelerado, puedes incluso ponerte la mano sobre el pecho. Hay gente que lo refiere hasta en el cuello y sienten que el corazón va muy acelerado. Ahí sí ya podemos pensar que se trata más de una taquicardia. El otro tipo de palpitación que es muy común, tú que le preguntaste a Elaine acerca de eso, tal vez la más común, son las llamadas extrasístoles, que lo único que quieren decir es que son latidos adelantados del corazón. Y como se adelantan, dan una pequeña molestia como si fuera un vuelco. Entonces la gente lo que siente es un pequeño vuelco del corazón. Entonces esos vuelcos del corazón normalmente son benignos, pero obviamente se tienen que estudiar. Ahí sí el paciente tiene que ir a hacerse estudios para ver cuántos tienen 24 horas, de qué tipo son, etcétera, etcétera. Pero son como que los tres tipos principales que la gente debe de aprender a reconocer. Si es una percepción fuerte del latido cardíaco normal, si realmente es un aceleramiento del corazón o si lo que tiene son vuelcos dentro del corazón. Muy bien, muy claro, doctor. Una pregunta para la doctora Núñez.
Hay distintos tipos de arritmias por lo que ustedes nos están contando. Cuéntanos qué tipos hay, porque algunos pueden sentir el corazón rápido, otras personas lo pueden sentir lento. Entonces, explícanos cuáles tipos de arritmias existen. Sí, el tipo de arritmia va a depender precisamente de si son ritmos rápidos, que son las denominadas taquicardias, o si son ritmos lentos, que son las denominadas bradicardias. También va a depender de la localización. Existen arritmias que se localizan en la parte de arriba del corazón, que como bien señalaba el doctor Manlio Márquez, pues tenemos arriba las aurículas y abajo los ventrículos. Pues si las arritmias se localizan por encima, en la parte de arriba del corazón, que son las aurículas, se denominan, pueden ser arritmias auriculares o supraventriculares, y las arritmias que se localizan en la parte de abajo, que son las taquicardias ventriculares. También podemos tener ritmos continuos o permanentes, y también podemos tener arritmias paroxísticas. Y también, como bien señalábamos anteriormente, podemos tener arritmias benignas, como los extrasístoles, que son latidos adelantados o latidos adicionales a lo que es el ritmo normal o el latido normal. Y también podemos tener arritmias malignas, que tienen un comportamiento y un comportamiento más agresivo y un peor pronóstico. En sentido general, podemos tener muchas arritmias. Lo más importante es que el paciente que tiene síntomas, pues se evalúe, se estratifique y se identifique específicamente cuál es la alteración que está sufriendo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Entonces, con lo que nos vienen diciendo, vemos que entonces hay arritmias rápidas, hay arritmias lentas, hay arritmias que son benignas, otras que son malignas. Entonces, viene esta pregunta para el doctor Manlio. Doctor Manlio, ¿cuáles son los signos de alarma o de alerta de que puede ser una arritmia maligna, de que tenemos que consultar? Cuéntanos, por favor. Sí, claro, por supuesto. El principal signo de alarma es el desmayo, como lo dijo la doctora Núñez. El desmayo, que es la pérdida del conocimiento o la sensación de desmayo. Algunos pacientes no alcanzan a desmayarse, pero sí sienten que inminentemente se van a desmayar. Entonces, ese sería el primer signo de gravedad, el desmayo o el sentir que te vas a desmayar. Realmente nuestro corazón tolera frecuencias cardíacas hasta de 180 o 200 latidos por minuto, dependiendo de la edad de cada persona, sin ningún problema, si no hay ninguna enfermedad coronaria subyacente, es decir, si no tienen una alteración de las arterias del corazón. Cuando uno tiene la palpitación muy rápida, pues obviamente se asusta. Pero si uno tiene la palpitación rápida y aparte está sudoroso y aparte está pálido, ahí es cuando son los signos de alarma de que hay que llevar inmediatamente al paciente a un hospital, a un servicio de urgencias o a una clínica, ¿no? Dependiendo cada quien en su localidad. Esos serían como que los dos más importantes. Sí, porque realmente a uno lo preocupan y queremos educar a la comunidad, por ejemplo, de situaciones que son de alarma. Por ejemplo, hemos visto deportistas en partidos que tienen muerte súbita. ¿Ahí qué está pasando, doctor Elaine? Bueno, en los casos en que se presenta la muerte súbita, que la primera manifestación pues es el desmayo, la pérdida repentina de la conciencia, en la mayoría de los casos se debe a una arritmia que se denomina fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es un ritmo rápido, caótico, que hace que el corazón lata de una forma muy rápida y desorganizada, lo cual no le permite ni el propio suministro sanguíneo al propio corazón, ni tampoco permite que llegue la sangre al cerebro y el individuo cae. Si este ritmo rápido se perpetúa durante unos minutos, pues el desenlace puede ser una muerte súbita. Y si ese paciente no es sometido a un proceso a una reanimación cardíaca, específicamente a una desfibrilación, pues el desenlace puede ser fatal. O sea que es muy importante reconocer esos pacientes y también tener sistemas que puedan ayudar a desfibrilar los pacientes, por ejemplo, en espacios públicos. Cuéntanos de esto.
Absolutamente de acuerdo. Pues existe lo que se llama el desfibrilador automático externo, que es un aparato muy simple, muy fácil de utilizar, que es capaz de reconocer cuando el paciente tiene una fibrilación ventricular con solo colocar unos parches sobre el pecho, y el mismo dispositivo te señala cuando debes desfibrilar al paciente, y esto pues restablece el ritmo normal. El desfibrilador automático externo debería estar en todos los ambientes donde se reúnen más de 5 personas, en los ambientes públicos, en los estadios, por ejemplo. Y de hecho ya hemos tenido experiencia de pacientes que caen en medio de un partido, que son sometidos a una desfibrilación rápida y oportuna, y esto pues definitivamente le puede salvar la vida. Sí, excelente. Entonces, miren, por eso es que queremos educar la comunidad para que sepan cómo reaccionar, cómo salvar una vida. Y es muy importante que estemos aquí también con el doctor Manlio Márquez, porque él es el director del Consejo contra la Muerte Súbita de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Entonces, cuéntanos, doctor, por qué es importante esto, saber cómo reaccionar y todos estos esfuerzos que vamos a realizar para educar a nuestra comunidad. Claro, claro que sí. Les quería enseñar nada más aquí en este pequeño esquema cómo en vez de que la actividad eléctrica vaya por lo que está en color amarillo, como ustedes pueden ver, que es el sistema de cableado normal, por llamarlo así, del corazón, en la fibrilación ventricular hay muchos focos de actividad eléctrica en los ventrículos, en la parte de abajo, y entonces se genera un ritmo que es completamente anormal, que para fines prácticos es un ritmo que no genera pulso. Es decir, no genera un impulso cardíaco y no hace que lata la sangre, y por eso es que es similar a un paro cardíaco, porque no hay circulación. Sin embargo, si tú todavía tienes ese ritmo eléctrico de fibrilación ventricular y el desfibrilador a través de unos parches que se colocan en el pecho lo logra detectar, entonces puede aplicar una corriente eléctrica y desfibrilar al paciente, volverlo al ritmo normal del corazón, que es lo que se ha visto en varias ocasiones, cada vez en forma más reciente, debido a la mayor disponibilidad de estos equipos. Nosotros en la Alianza contra la Muerte Súbita lo que procuramos son dos cosas. Primero, que la gente sepa hacer reanimación cardiopulmonar, y segundo, que haya espacios cardioprotegidos, es decir, espacios donde haya un desfibrilador, pero que también haya gente que sepa utilizar el desfibrilador, que ese es otro punto muy importante, Ana. A veces se cree que solamente con comprar el desfibrilador ya es suficiente para estar protegido. No, se le tiene que enseñar al personal que va a utilizar ese equipo cómo funciona el equipo. Es bastante sencillo, como lo dijo Elaine, es colocar un par de parches y apretar un botón de encendido y la máquina solita te dice qué hacer. Pero el punto es que hay que saber cómo abrir la máquina y poner los parches. Entonces, este entrenamiento básico, por llamarlo de alguna manera, tratamos de realizarlo cada 3 años, porque si no a la gente se le va olvidando. A la gente que está cerca de esos equipos, de tal manera que puedan ayudar a alguien en caso de que caiga desmayado por una fibrilación ventricular y que está presentando entonces un paro cardíaco. Eso es lo que hacemos nosotros, tratar de tener cursos de reanimación cardiopulmonar y espacios cardioprotegidos. Excelente. Y eso es lo que vamos a tratar de realizar en SEAC Comunidad, la educación para la reanimación cardiopulmonar, para la cardiodesfibrilación, porque la vida se puede ir en segundos, y esos segundos iniciales de tomar una decisión, de empezar un adecuado masaje, pueden cambiar la vida de toda una familia, de todas las personas que estamos alrededor. Muchas gracias. Bueno, tengo también otra pregunta. Hay casos en que las personas normalmente tienen un ritmo cardíaco lento, es decir, tienen un corazón un poco más lento con bradicardia. Esto se puede presentar a veces en algunas personas que son muy deportistas, pero ¿en qué casos, doctora Elaine, una persona con bradicardia tiene que preocuparse o tiene que consultar? ¿En qué situaciones? Sí, como bien señalas, las bradicardias en ciertos grupos poblacionales, como son los deportistas, personas de cierta edad, pueden manejar ritmos cardíacos por debajo de los 60 latidos por minuto, 50 latidos por minuto, que es lo que se considera normal. Y si esto no genera ninguna sintomatología,
pues se tolera como normal y no tenemos que hacer nada más. Pero en algunos casos que el ritmo lento se acompañe de síntomas como cansancio, debilidad, fatiga, incapacidad para realizar las actividades cotidianas sin cansancio y debilidad y falta de aires, pues en esos casos pues se recomienda lo que es el implante del marcapasos. El marcapasos es un dispositivo pequeñito, es como una pila que le aporta actividad eléctrica al corazón, como bien nos muestra ahí el doctor Manlio Márquez, pues es un aparatito pequeñito que se coloca debajo de la piel con unos cablecitos que van directamente al corazón y que estos cables tienen la capacidad de detectar si el ritmo se pone lento y si el paciente necesita actividad eléctrica proporcionada por la pila del marcapasos. Esto generalmente evita la sintomatología que hemos descrito con relación a las bradicardias. Aquí tenemos un esquema muy bonito que nos muestra Manlio de cómo se coloca el marcapasos, generalmente por debajo del hombro del lado izquierdo, y a través de unas venas, en este caso la subclavia, se llevan los cables directamente al corazón. Habitualmente se utiliza un cable que se le posiciona a nivel del ventrículo, que es la parte más importante, aquí en este caso en el ventrículo derecho, y el otro cablecito azul, como vemos ahí en la figura, que se posiciona a nivel de la aurícula. Esto es para facilitar la sincronía entre aurículas y ventrículos y que el corazón, el marcapasos, le aporte electricidad al corazón de forma más fisiológica. Muy bien, o sea que cuando el corazón está muy, muy lento y se va acabando la batería, se pone el marcapasos. Así es. Pero sí. Perdón. Generalmente esto es se debe a un proceso degenerativo del sistema eléctrico del corazón que se relaciona fundamentalmente con la edad, aunque pueden presentarse en otras causas, como pacientes que han tenido enfermedad coronaria o que han tenido un infarto, que dañe lo que es el aporte sanguíneo a la parte eléctrica del corazón específicamente, y el paciente pueda presentar la bradicardia o el ritmo lento o los bloqueos auriculoventriculares, entre muchas otras causas más. Bueno, o sea que entonces en algunos casos, pues el paciente tiene tan lento el corazón que va a requerir un marcapasos. Pero hay una pregunta para el doctor Manlio. ¿Cómo se puede estudiar el corazón, la electricidad del corazón? ¿Con qué exámenes diagnósticos iniciales para saber, bueno, este paciente tiene el corazón muy rápido, está muy lento, o para definir qué tratamiento se hace? Entonces, ¿cómo se puede estudiar ese corazón de las personas? Sí, tenemos básicamente 3 métodos. El primero es el electrocardiograma convencional, por llamarlo de alguna manera, que es el electrocardiograma de 12 derivaciones, le llamamos nosotros, que consiste, yo creo que a la mayor parte de la gente le han puesto un electrocardiograma, colocamos unos electrodos en las muñecas, en los tobillos y otros en el pecho, y con eso se pueden registrar la actividad eléctrica del corazón, digamos que desde el punto de vista eléctrico, desde diferentes vistas del corazón. Entonces podemos ver un poquito de la cara anterior, un poquito de la cara posterior, un poquito de la cara lateral, etcétera. Eso ya es muy, muy específico, pero ese es un muy buen método, sobre todo cuando el paciente presenta en ese momento el dolor o en ese momento la taquicardia, es un método excelente. Pero a veces cuando el paciente no está en ese momento ni con el dolor ni con la taquicardia, puede ser que el método sea normal, entonces tenemos que pasar a un siguiente método. Ese siguiente método es el Holter, así se le llama por quien lo descubrió, Norman Holter. Es un monitoreo electrocardiográfico de 24 horas. Entonces lo que se hace es colocar unos parches entre 3 y 5, dependiendo de cada equipo, en el pecho, que van a registrar, no registran todo como el de 12 derivaciones, pero sí suficiente durante 24 horas. Esa es la parte más importante. Están todo el tiempo censando y registrando la actividad eléctrica. De tal manera, si aparece un bloqueo, como dice Laine, o nuestra pilita, como le dijiste tú, nuestro marcapasos del corazón empieza a dejar de funcionar, entonces en ese momento queda registrado
y nos avisa que ahí hubo una bradicardia o hubo una taquicardia, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, ese es el Holter de 24 horas. Y el tercer estudio que tenemos es la prueba de esfuerzo. En la prueba de esfuerzo lo que estamos haciendo es retar al marcapasos biológico del corazón para que se acelere. Si el marcapasos biológico del corazón no está funcionando bien, no se va a acelerar y entonces el paciente va a terminar la prueba sin lograr aumentar su frecuencia cardíaca. Entonces, esos son los 3 métodos básicos que tenemos para empezar, por llamarlo de alguna manera, para estudiar esto de las bradicardias y taquicardias y palpitaciones. Excelente, o sea que el paciente cuando consulta podemos llegar a saber claramente qué está pasando y cuál es la mejor opción de tratamiento. Y hablando de tratamiento, vemos que a algunos pacientes que les mandan medicaciones, a otros les mandan a hacer una ablación, que es quemar la arritmia. Cuéntanos, doctora Núñez, ¿qué opciones de tratamiento existen? Sí, existen diferentes opciones de tratamiento, pero antes comentar que existe un procedimiento de forma invasiva, que es el estudio electrofisiológico que se puede realizar para estudiar el mecanismo de diferentes arritmias, y esto precisamente se relaciona directamente con el tratamiento. Muchos pacientes tienen arritmias, hay arritmias que se pueden manejar fácilmente con fármacos, incluso existen arritmias donde no es necesario suministrarle al paciente un medicamento, una pastilla. Existen también arritmias que son secundarias a otros procesos que muchas veces no relacionados directamente con el corazón, como son los desequilibrios hidroelectrolíticos, como son las alteraciones del tiroides, donde el manejo del ritmo generalmente va orientado a tratar la causa que lo provoca. Por ejemplo, en el caso de extrasístoles secundarios a desequilibrio en los electrolitos, etcétera. Entonces, en ese caso no se da un tratamiento específico antiarrítmico, sino que se trata la causa. En algunas arritmias podemos dar fármacos antiarrítmicos para tratarla dependiendo de la gravedad y dependiendo también de si el paciente tiene alguna cardiopatía estructural de base. Por ejemplo, hay pacientes que han tenido un infarto del corazón, o sea, una zona del corazón que se le queda sin flujo sanguíneo y ese territorio, esa porción del corazón, pues sufre secundaria a la isquemia y eso genera cicatrices que también pueden ocasionar arritmias. Entonces, en estos casos, pues además como muy bien nos muestra Manlio aquí, tenemos una gráfica donde nos ilustra un vaso sanguíneo de lo que le aporta la sangre al corazón, completamente ocluido, que es lo que causa el infarto del miocardio, ¿no? Si este vaso sanguíneo no se destapa rápidamente, pues esto puede generar secuelas en el propio corazón y provocar isquemia que a largo plazo pues, puede dejar una cicatriz. Y esa cicatriz es sustrato para provocar arritmias, generalmente ventriculares, y en estos casos, además del tratamiento antiarrítmico, se justifica dar medicamentos para otras condiciones como es la isquemia, antiagregantes, plaquetarios, entre otros medicamentos, ¿no? Y además, el tratamiento específico de las arritmias, si no lo podemos controlar con medicamentos, pues existe lo que se llama el procedimiento de la ablación, que es un procedimiento invasivo, es como un cateterismo, donde se colocan unos cablecitos muy pequeños dentro del corazón a través generalmente de un vaso de la pierna, de una vena, y estos cablecitos, que aquí tengo uno para mostrarle, pues son unos cablecitos muy finitos que registran la actividad eléctrica del corazón, como vemos aquí, registran la actividad eléctrica del corazón. Se estudia mediante el estudio electrofisiológico el mecanismo de la taquicardia y una vez identificada la localización del punto que genera la arritmia, pues ahí se le aplica una fuente de calor que se llama radiofrecuencia, que puede eliminar de forma definitiva y de forma curativa, lo cual es muy importante, el foco que origina la taquicardia. Existen
diferentes tipos de taquicardias que se pueden tratar con este método y que se pueden curar. También, como bien mencionaba Manlio, existen los ritmos rápidos secundarios a la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, que pueden ser candidatos, o sea, son pacientes a los cuales se le puede ofrecer como alternativa de tratamiento el implante de un desfibrilador. El desfibrilador es un marcapasos más avanzado que también trata ciertos tipos de arritmias. Y como nos muestra Manlio aquí, son aparatitos más sofisticados que los marcapasos, que lo que hacen es que se implantan en el corazón, reconocen los ritmos rápidos y lo tratan mediante una descarga directamente en el propio corazón desde dentro. Excelente. Entonces, quiero como resumir para nuestra audiencia. Entonces, el tratamiento de las arritmias, hay que ver cuál es la causa, para que veamos qué tipo de tratamiento necesitan. Es muy importante, tenemos que saber la causa. Existen opciones de fármacos o medicamentos que en algunos casos se pueden usar. Lo otro que nos hablaste es de la enfermedad coronaria, entonces quiero explicarle a los pacientes. Nuestro corazón es como una casa, y en esa casa tenemos parte eléctrica y electricidad, que es lo que estamos hablando, pero también hay tuberías, que son las arterias coronarias. Entonces, a veces cuando se obstruye una de esas tuberías, ocurren algunas arritmias, que fue lo que nos estuvieron mostrando. Entonces, por ahí vamos muy bien y muy claro. Me gustó mucho lo que nos mostraste del catéter y quisiera que lo volvieras a mostrar, doctora Núñez, porque cuando uno le dicen un estudio electrofisiológico, uno se imagina que le van a abrir el corazón y lo van a ir a mirar y a estudiar. Pero mira lo que nos estás mostrando. Con ese pequeño catétercito pueden llegar hasta el corazón y pueden hacerle quemar la arritmia, o sea, una ablación a la arritmia, y puede curarse. Es así, es la parte más interesante quizás de la electrofisiología, y es que de forma percutánea, sin tener que abrir el corazón a través de vasos sanguíneos, podemos llegar al propio corazón con estos cablecitos muy pequeños que se sacan, se retiran. Nada de lo que se lleva al corazón se saca. Lo primero que hacemos es estudiar el circuito eléctrico como tal, el propio nodo sinusal, el nodo AB, y luego se estudia la taquicardia. Antes de esto, si el paciente no está en arritmia, pues se induce o se provoca la taquicardia mediante estimulación y se conecta en algunos casos un sistema de mapeo tridimensional. Esto es como una computadora que nos permite reconstruir de forma virtual el corazón para hacer como dibujar el propio corazón del paciente en la computadora y así localizar de forma más precisa el punto que le origina la arritmia. Y una vez que se ha hecho todo este estudio, este mapeo y se ha evaluado la anatomía del corazón y localizado el foco que origina la taquicardia, pues lo que se hace es que se le aplica una fuente de calor a través de estos cablecitos que eliminan de forma definitiva, en la mayoría de los casos, el foco que origina la arritmia. Y que, como bien señalas, esto puede ser curativo. Excelente, o sea que para que nuestros pacientes sean tranquilos, no van a hacer una cirugía de corazón abierto, sino con estos catéteres. Bueno, y lo otro que nos estaba mostrando el doctor Márquez, es que cuando uno le dicen, se le acabó la batería, hay que ponerle un marcapaso, uno se imagina como la batería de un carro o un radio, algo así gigante. Y mira el tamañito que nos estás mostrando de lo que son los marcapasos y el cardiodesfibrilador. Y tampoco, y cuéntanos, porque realmente para que los pacientes sepan, no tienen que ir a abrirles el corazón para colocarles allí el marcapaso. Así es, ¿no? Cuéntanos. Este es el tamaño de un marcapasos ahorita doble cámara, este es el tamaño de un desfibrilador o de un resincronizador. Entonces pueden ver que son equipos, sobre todo los marcapasos, equipos relativamente pequeños. Miren, lo agarro aquí con mi mano, ¿no? Entonces es un equipo pequeño, es un equipo más o menos delgado. Y lo que pasa es que este equipo tiene que estar cerrado perfectamente para que no le entre sangre.
Entonces, aquí adentro ustedes no lo ven, pero hay todo un circuito electrónico, la mitad es circuito electrónico y la otra mitad es la batería. Entonces, no podemos abrirlo y quitarle la batería y ponerle una pila nueva, sino que los electrodos se conectan en esta parte de aquí arriba. Entonces, nosotros conectamos aquí los electrodos y se atornillan. Cuando nosotros tenemos que hacer el cambio del generador, desatornillamos esto, desconectamos los electrodos y colocamos un generador nuevecito, completito, que dure otros 10 o 15 años, dependiendo de la duración actual que tienen los marcapasos. O sea que a las personas les quedan los alambritos adentro y le cambian es como la batería, el motorcito de la batería. Exactamente, se cambia todo esto que está abajo de la piel, se vuelve a abrir, se cambia y se vuelve a dejar abajo de la piel. Perfecto, muy bien. Bueno, tengo otra pregunta. Si los pacientes le preguntan a uno, doctora, si yo tengo una arritmia, ¿usted por qué me está anticoagulando la sangre? ¿Yo por qué tengo que tener la sangre líquida? ¿No es cierto? Entonces, muchos pacientes están anticoagulados y tienen arritmias. Les pregunto a los dos, ¿por qué es la anticoagulación? Bueno, voy a buscar la arritmia mientras Elaine explicarles qué es la fibrilación auricular. Sí, esto es una causa, como ya decíamos, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que existe y consiste en una actividad eléctrica desorganizada a nivel de la aurícula izquierda. Como bien señala Márquez, aquí en el gráfico, en la parte de arriba del corazón, en el lado derecho, a la derecha del paciente, tenemos la aurícula izquierda donde desembocan las venas pulmonares. En el caso de la fibrilación auricular, se forman muchos circuitos pequeñitos a nivel de las venas pulmonares que hacen que esa zona del corazón, en vez de contraerse como tiene que contraerse, lo que hace es que tiemble. Y con este temblor genera que se acumule la sangre en la pared y esto se forma coágulos. Estos coágulos, en diferentes circunstancias, pueden viajar por el torrente sanguíneo y alojarse en el cerebro y obstruir una de las arterias del cerebro y dañar el territorio que se encarga del cerebro, por ejemplo, de la movilidad de un brazo, de cuando se le desvía la cara al paciente o que pierde el habla. Y en la mayoría de los casos en que vemos un accidente cerebrovascular, que estas son las manifestaciones del accidente cerebrovascular, en la mayoría de los casos son por coágulos que se forman a nivel de la aurícula secundaria a la fibrilación auricular. Entonces, en estos casos está justificado poner un tratamiento anticoagulante. Pero entonces yo quiero aclarar a los pacientes que la anticoagulación se la va a formular el médico, el cardiólogo o el electrofisiólogo. Entonces no vayan a pensar, tengo una arritmia, me va a anticoagular y se toman cualquier medicamento. Es el médico el que les va a mandar la anticoagulación en casos de fibrilación auricular, porque como no se contrae bien el corazón, se pueden formar coagulitos. Tengo otra pregunta. Bueno, cuéntanos, doctor Manlio. Lo que quería nada más comentar es que, ¿por qué tiene que ser el médico? ¿No? Porque la gente podría decir, ¿y por qué no voy yo a la farmacia y me anticoagulo solito? Porque hay diferentes tipos de anticoagulantes. Entonces, hay anticoagulantes que se llaman antagonistas de vitamina K y anticoagulantes orales directos. Entonces, son manejos completamente diferentes. Se deben de usar en diferentes circunstancias, dependiendo de cada paciente, y algunos se tienen que ajustar de acuerdo a la edad. Entonces, por eso es que tiene que ser el médico, no por otra cosa. Perfecto. Nos quedan 5 minutos, entonces vamos a hacer unas respuestas un poco más cortas, pero que de todas formas son cosas muy importantes. Precauciones, doctora Núñez. ¿Qué cosas debemos evitar si nosotros tenemos una arritmia? ¿Qué bebidas, qué cosas tenemos que evitar? Sí, existen fármacos que pueden acelerar el ritmo intrínseco del corazón y esto es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en pacientes que tienen predisposición a las arritmias, evitar, por ejemplo, en el caso de que sean pacientes asmáticos, medicamentos que aumenten la frecuencia cardíaca. Evitar también el consumo de bebidas que tiendan a aumentar la frecuencia cardíaca, como la cafeína, los estimulantes que pueden desencadenar arritmias. Y algo muy importante es que el ejercicio intenso
O la falta de ejercicio también puede ser un predisponente a arritmias y esto debemos orientar al paciente sobre esto. El consumo de tabaco y sobre todo la ingesta de alcohol. El alcohol es un cardiotóxico que puede desencadenar muy frecuentemente arritmias, sobre todo la fibrilación auricular. Bueno, entonces muy bien. Ojo pues audiencia que con esto tenemos que cuidar nuestro corazón y evitar estos desencadenantes. Tengo una pregunta para el doctor Manlio. Las personas con marcapasos muchas veces piensan que les va a sonar los pitos del aeropuerto, que no pueden pasar por los escáneres, que no se pueden acercar al microondas, que va a explotar el marcapaso. Cuéntanos qué precauciones, qué son mitos, qué realidad, qué tenemos que hacer y qué cuidados hay con una persona con marcapaso. Pues básicamente lo que les puedo decir es que ya cambiaron mucho los marcapasos, porque en realidad todo eso era hace como 15, 20 años, donde efectivamente los marcapasos no venían tan protegidos contra las radiaciones electromagnéticas. Y entonces les pedíamos a los pacientes ciertamente que utilizaran el celular del otro lado, que no se acercaran al microondas, etcétera. Pero actualmente pues pasaron dos cosas. Primero, los marcapasos evolucionaron y segundo, los microondas y los celulares evolucionaron también. Y entonces ya no emiten tanta radiación. Entonces ya no hay ningún problema ni con los microondas, ni con los marcapasos. Lo único que no es que no se pueden entrar a las resonancias magnéticas, excepto aquellos que tengan capacidad para entrar a la resonancia magnética. Hay un grupo nuevo, relativamente nuevo, de marcapasos que tienen la capacidad de programarse en un modo para resonancia, y entonces entran al resonador, no pasa absolutamente nada, y terminando de la resonancia magnética se vuelven a programar al modo normal. Pero exceptuando esos, los demás marcapasos no pueden entrar a resonancia magnética. Todo lo demás que comentaste lo pueden hacer. Pueden pasar por los arcos de los centros comerciales, no importa si suena, no pasa absolutamente nada. En los aeropuertos solamente hay que avisar que traes el marcapaso. ¿Por qué? Porque cuando pasen el equipo, va a sonar donde está el marcapasos, pero obviamente no puede sonar en el tobillo, ¿no? Entonces, tú tienes que avisar y decir, tengo un marcapasos y está del lado derecho, del lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. No pasa absolutamente nada si los pasan por el arco, no se desprograman, absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces, no hay que preocuparse ya tanto por eso. Bueno, entonces son personas que pueden llevar una vida absolutamente normal, vivir, disfrutar, para que sepan que no tienen que limitarse, sino que siguen viviendo normalmente y con sus controles. Y hablando de los controles, doctora Elaine, los pacientes con marcapasos, más o menos cada cuánto son los controles, cuánto tiempo dura la batería. Sí, generalmente al momento del implante, como es un procedimiento reciente, se le cita al paciente a los 7 días para ver cómo está la herida, que no hayan datos de infección, pero el marcapasos se chequea entre 30 a 45 días, el marcapasos como tal. Luego de esto, si está todo en orden y que se hacen los ajustes necesarios del paciente, pues se cita 2 veces al año, dependiendo del contexto, ¿no? Y dependiendo de la indicación. Y se va reajustando esto en la medida en cómo se encuentre el paciente. Pero habitualmente con 1 o 2 veces al año que se chequee el dispositivo es suficiente. Bueno, entonces en esos chequeos los médicos se van dando cuenta, los cardiólogos electrofisiólogos, cómo está la batería y le van avisando al paciente más o menos cada cuánto tocaría cambiarlo o volverlo a revisar. Exactamente, si hay arritmias, cómo están los cables, si hay que adecuar algún parámetro, por eso es importantísimo que sea por un médico capacitado en electrofisiología y en dispositivos y estimulación. Bueno, muy bien, excelente. Entonces ya para terminar, cada uno de nuestros invitados que nos dé 3 consejos para nuestros pacientes. Doctor Manlio. Bueno, el primer consejo es que si sienten alguna molestia como las que mencionamos de palpitaciones, desmayo, sensación de desmayo, taquicardias, por favor, acudan con un cardiólogo electrofisiólogo. Esta es ya un área especializada de la cardiología donde podemos ofrecerles un diagnóstico oportuno
y rápido, con todo lo que mencionamos, el Holter, la prueba de esfuerzo o el estudio electrofisiológico. Esa sería como que la primera recomendación. La segunda recomendación es tomarse un electrocardiograma una vez en la vida, no pasa absolutamente nada y te puede dar mucha información, ¿sí? Si sale completamente normal, qué bueno, todos tranquilos, pero si sale algo que te digan, cualquier cosita, cualquier detallito, ya puedes acudir al médico, ¿no? Y la tercera, tal vez lo que comentó Elaine, cuidar los factores precipitantes, no abusar de la cafeína y de los estimulantes. Muy bien, doctor, mil gracias. Doctor Elaine, 3 últimos consejos para nuestros pacientes. Pues sí, mira, es muy importante lo que señalaba el doctor Manlio Márquez con relación al electrocardiograma. Y yo enfatizaría que si tenemos pacientes con antecedentes familiares de muerte súbita o de muerte repentina antes de los 40 años, que se hagan una evaluación cardiológica, ya que pueden haber factores o enfermedades relacionados con la enfermedad cardíaca y el sistema eléctrico del corazón que pueden tener desenlaces fatales como son el QT largo, las canalopatías, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, el síndrome de Brugada, y que muchas veces el electrocardiograma nos da muchísima información. O sea que el electro una vez en la vida no hace daño y esto sería fundamental, sobre todo en antecedentes familiares de muerte súbita. Lo segundo que les recomendaría, hoy está muy en moda el hacer actividad física deportiva, todo el mundo es fit, muchas veces nos involucramos en el mundo del deporte sin tener una evaluación cardiológica previa. Y es importante, por lo menos, la realización del electrocardiograma, una evaluación predeporte, ya que hay situaciones en las que la actividad física deportiva puede desencadenar arritmias que pueden incluso comprometer la vida. Y por último, tratar lo que son los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, la dislipemia, son factores que están, la apnea del sueño también, que muchas veces la pasamos por alto, son factores que están directamente relacionados con la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuentemente que existe y que es multifactorial, y tratando, controlando estos factores, podemos disminuir su incidencia. Bueno, muy bien, excelente. Quiero dar las gracias a nuestros invitados y a la audiencia que son nuestra razón de ser. Quiero que sepan que vamos a seguir realizando periódicamente charlas de educación a la comunidad y recuerden que somos la Sociedad Interamericana de Cardiología, somos el corazón de las Américas y síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos.